La entrevista que vamos a mantener en estos momentos, 6 de la tarde y 47 minutos, nos vamos en directo hasta Ciudad Real Capital. Allí vive y trabaja un manzanareño que está investigando ya desde hace unos años en la historia de nuestra ciudad, de nuestro pueblo. Él es Miguel Ángel Maeso. Buenas mañanas. Miguel Ángel, muy buenas tardes. Buenas tardes, Juanjo. ¿Qué tal? Autor del blog, página web manzanareshistoria.es. Cuéntanos, ¿qué es esa iniciativa y cuánto tiempo llevas con ella? Bueno, pues llevo con el blog unos aproximadamente 3 años trabajando, y lo que principalmente el blog lo utilizo para publicar mis propios artículos e investigaciones, pero más allá de eso, y quizá más importante, lo que pretendo es recopilar, hacer una especie de enciclopedia o biblioteca online donde esté recopilado pues todo lo que se ha publicado de historia de Manzanares, pero no solo en libros o artículos, sino también vídeos de conferencias, fotografías antiguas, documentos originales o incluso prensa antigua. De hecho, en Manzanares ha contado con periódicos al menos desde 1888. O sea que hay mucho que publicar todavía. Desde luego, yo lo decía al presentar el programa que cuanto más entro en tu blog, pues más lo veo como una página de referencia sobre la historia de Manzanares por esa cantidad de cosas que has recopilado en estos años, porque hay artículos y libros de historia de Manzanares, también algunos tuyos, de los que hablaremos luego después, documentos originales, fotografías, videoteca, hemeroteca digital con programas editados sobre Manzanares, sobre festejos, etcétera. Esto lleva muchísimo trabajo, Miguel Ángel. Pues sí, y me quita muchas horas de sueño, porque lo hago siempre a malas horas, este trabajo. Pero bueno, cuando a alguien le apasiona algo, pues siempre encuentra un hueco para dedicarlo a su hobby. Sí, porque hay que decir que tú no eres historiador, tú eres informático, ¿no? Pero la historia, desde luego, es tu gran pasión. Sí, yo soy informático, trabajo en una empresa de tecnología y servicios informáticos, y lo que pasa es que hace cosa de 5 años tuve la inquietud de hacer un árbol genealógico de mi familia. Entonces, para documentarme, pues empecé a leer pues todo lo que se había publicado sobre historia de Manzanares, y la verdad es que me empezó a apasionar, y desde ese momento no he podido desengancharme. Bueno, pues es muy recomendable. Manzanareshistoria.es es desde donde podemos acceder a ese blog, del que vamos a empezar a ver unas imágenes del mismo, y vamos a comentar precisamente uno de tus últimas publicaciones, porque estás haciendo una serie de publicaciones sobre cómo era Manzanares hace 200 años en diferentes ámbitos, el último sobre el sistema sanitario o también sobre la salud pública y demografía, y que viene muy al hilo con la situación que estamos viviendo. Cuéntanos. Bueno, pues mi objetivo es publicar un libro con lo que has descrito, ¿no? Cómo era la sociedad manzanareña hace 200 años. Y aprovechando que la situación actual pues está muy marcada por el COVID, pues anticipé parte de ese libro publicándolo como artículo. Y la verdad es que la situación actual nos permite comprender mejor cómo vivían nuestros antepasados hace 200 años. Porque si nosotros ahora estamos sufriendo una pandemia, una epidemia de COVID, nuestros antepasados, hasta finales del siglo XIX, tenían que enfrentarse continuamente a varias epidemias al mismo tiempo, y además de enfermedades que solo nombrarlas intimidan: tifus, fiebre amarilla, tuberculosis, viruela, fiebres tifoideas. Y si ahora el sistema sanitario pues ha visto colapsado, pues nos tenemos que imaginar que hace 200 años Manzanares tenía la mitad de población que en la actualidad y solo 3 médicos, en comparación con ahora que contamos con hospital, 2 centros de salud, sanidad privada. Entonces, pues eso, la situación sanitaria era catastrófica. Sí, describes en uno de esos artículos, de esas publicaciones, que en 1820 había 2 médicos y una partera, y Manzanares contaba con 8.400 habitantes. Y qué curioso, los médicos no cobraban del Estado, eran los municipios los que pagaban a los médicos. Sí, en el siglo XIX el Estado prácticamente las únicas competencias que tenía era defensa y política exterior. Eran los municipios los que tenían que pagar a los profesores, a mantener los colegios y también a los médicos. En aquel entonces se hacía un contrato con los médicos que se les pagaba un fijo anual a cambio de atender a los vecinos más pobres de forma gratuita, y al resto de los vecinos que tenían medios como para pagar su atención sanitaria a prestarla a través de una iguala. Es decir, todos los meses los vecinos que tenían medios pagaban una cantidad
fija y con eso tenían derecho a recibir asistencia sanitaria durante todo el año. En todas tus publicaciones muy bien documentadas y además recabando datos que expones y que utilizas y siguiendo los criterios de la historia a la hora de investigar, vemos esos datos. ¿De dónde los recopilas, Miguel Ángel? Porque aparte de muchas horas requiere indagar mucho en todo tipo de archivos o publicaciones. Bueno, pues por ejemplo, este artículo donde hablo de la esperanza de vida o de la tasas de mortalidad, pues la principal fuente de información son los archivos de la parroquia. En la parroquia, afortunadamente, en la parroquia de la Asunción se conservan los libros de defunciones, bautismos y matrimonios desde finales del siglo XVI y están digitalizados y se pueden consultar por internet, lo cual facilita mucho la labor de investigación por no tener que acercarse. Y luego, por ejemplo, también en esta serie que trata sobre Manzanares hace 200 años, estoy utilizando otra fuente muy curiosa que está en el archivo del municipal, que es el que se llaman los cuadernos generales de riqueza y serían los equivalentes a la declaración de la renta actuales. Es decir, en el archivo podemos saber los 2.100 contribuyentes que había en Manzanares en aquella época, pues cómo se ganaban la vida, qué profesiones tenían, los campos que tenían, que cultivaban, la ganadería. Y la verdad es que, bueno, pues buscar el archivo histórico provincial, el archivo de la Diputación Provincial, pues la verdad es que sí que hay muchas fuentes que permiten ahondar en la investigación. Y será de lo más curioso, ¿no?, a lo que se dedicaban, viendo esa especie de declaraciones de la renta, ¿no?, de la época. Encontrarás cosas de lo más curioso. Es muy curioso. Pues sí, porque hay profesiones muy curiosas que ya, pues eso, que ya han desaparecido, ¿no? Por ejemplo, el montonero era el que en las eras, cuando se trillaba, contaba los montones de trigo que había y apartaba el que le correspondía a la iglesia, que cobraba un impuesto que se llamaba los diezmos, que era como una décima parte de la cosecha, ¿no? Entonces, a veces cuando te encuentras esas palabras en los documentos, esas profesiones, pues claro, no tienen ni idea, no te pueden ni imaginar a qué se refieren, ¿no? Pero bueno, afortunadamente con internet, pues siempre se puede encontrar. Hemos visto antes que en esas publicaciones, y lo hemos visto en pantalla mientras te escuchamos, por ejemplo, recogías de 1844 las principales causas de muerte en Manzanares. Eran sobre todo por enfermedades infecciosas. La viruela fue la principal causa de muerte, seguida de la tuberculosis, tifus, tétanos. Como decías, ¿no? Y también dices en ese artículo sobre salud pública que la situación de 2020 con el COVID en el mundo es un poco similar a la de Manzanares, a la que tenía Manzanares y el resto del mundo hace 200 años, ¿no? Porque había enfermedades y no había vacunas ni siquiera antibióticos, es decir, estaban ante algo con lo que no teníamos solución, con lo que combatir. Pues en efecto, en el siglo XIX, pues a ver, las primeras vacunas, curiosamente la primera vacuna que se inventó fue contra la viruela, y fue a finales del siglo XVIII. Lo que pasa que la vacunación no tendría que estar muy extendida porque en 1844 en Manzanares la principal causa de muerte fue la viruela. Pero ya más vacunas no se desarrollaron hasta finales del siglo XIX. Disculpa. Sí. Entonces los médicos pues realmente no tenían muy pocas opciones para tratar las enfermedades. De hecho, la esperanza de vida de la gente que tenía dinero respecto a la que no tenía era prácticamente la misma. Es decir, ni siquiera el dinero y poder acceder a la asistencia sanitaria te garantizaba sobrevivir a esas enfermedades. ¿Por qué? Porque los medios que tenían los 3 médicos que había en Manzanares pues eran tan escasos que ante una enfermedad infecciosa de este tipo pues no tenían forma de atajarla. Y luego la falta de higiene, la falta de agua corriente, ¿no? El agua se sacaba de pozos, ¿no? Que a veces que estaban a veces al lado de pozos de aguas negras donde se echaban los residuos. Entonces, sobre todo en época de verano, en donde bajaba mucho el nivel freático, pues esos pozos a veces se comunicaban y claro, la higiene era mínima y claro, una enfermedad infecciosa por aquella época se propagaba a toda velocidad. Como nos está ocurriendo ahora con el COVID, ¿no? A pesar de que nos aislamos, usamos mascarillas, pues imaginemos en esa época viviendo hacinados,
y con un gran desconocimiento científico, ¿no? Sobre cómo funcionaban esas enfermedades. Al menos nos sirve de esperanza que ahora, con todos los avances que hay, salimos al frente. Si entonces se consiguieron superar esas enfermedades cuando la situación sanitaria pues prácticamente no existía, si se logró superar, pues cómo no lo vamos a superar ahora, ¿no? Es un mensaje de esperanza, una lección que podemos aprender de la historia, ¿verdad? Hombre, eso por supuesto. Tarde o temprano se encontrará una vacuna, o tarde o temprano la población se acabará autoinmunizando, ¿no? Y esta enfermedad pues se va a superar. O sea, a veces lo que nos falta es un poco de perspectiva histórica, ¿no? El COVID es una enfermedad terrible y es normal que estemos preocupados, pero si tenemos un poco de perspectiva histórica, vemos que en el pasado ha habido crisis muchísimo peores y de las que se ha salido adelante. Así que, sin lugar a dudas, que saldremos adelante de esto. Hablabas de la esperanza de vida y de la mortalidad infantil también, que era también muy alta, ¿no? Había que primero superar el parto, ¿no? Y luego ya la esperanza de vida, pero es que es una esperanza de vida muy corta la que había en Manzanares hace 200 años, que tú comparas con la de países en la actualidad, países que consideramos subdesarrollados, y bueno, no tienen nada que ver, ni de lejos. Bueno, pues mira, esto para entenderlo mejor es poner un ejemplo con la actualidad. Imaginemos un país como Afganistán, ¿no? Que lleva 4 décadas de guerras, de invasiones, desde la invasión soviética a finales de los 70 del siglo pasado, en donde a las mujeres los médicos no las pueden tocar. Bueno, pues Afganistán tiene una esperanza de vida, que es el peor país del mundo en este aspecto, de 52 años. Bueno, pues la media de los manzanareños la edad media a la que morían los manzanareños en 1820. Bueno, y cuando hablo de los manzanareños, se puede aplicar a toda España, ¿no? Pues era de tan solo 25 años. Es más, había muchos años que ni siquiera se llegaba a 25 años. Pero esto no significa que la gente no llegase a edades avanzadas. Es decir, en los libros de defunciones he encontrado gente que había llegado a 92 años, ¿no? Hasta 3 vecinos llegaron este año a 92 años. Lo que ocurría es que la mortalidad infantil era tremenda. Era un milagro casi llegar a 4 años de edad. Entre 1 y 3 años, o sea, entre 0 y 3 años morían 1/3 de los niños. Y sobre todo en verano, cuando las enfermedades infecciosas atacaban más duramente, pues había meses donde podían morir 20, 25 niños entre 0 a 3 años. Por eso la edad media es tan baja, porque la mortalidad infantil, pues claro, tiraba los valores hacia abajo. Desde luego, lo baja muchísimo, no quiere decir, habría muchos que superarían esos 25 años, como bien nos dices, pero claro, morían muchos niños. Pues todo eso nos cuentas que va a formar parte de ese estudio de tu próximo libro. Vamos a hablar precisamente de tus libros, porque tienes ya publicados algunos libros que creo que se pueden comprar incluso por Amazon. Eso es, sí. Tengo 2 libros, uno que se llama La familia Pedrero, que es la historia de mi familia entre 1850 y 1950. Lo que pasa que para hacerla de interés a un público más amplio, pues lo que intento es explicar la historia de Manzanares a través de los hechos que le pasaban a mis familiares, ¿no? Entonces, eran los Pedrero, esta rama de mi familia, que se dedicaron principalmente a la construcción, desde modestos albañiles hasta contratistas, ¿no? Y fueron responsables de la construcción de los principales edificios de Manzanares, del casino, del ayuntamiento, del Gran Teatro, del parador de turismo. Y también en el libro aprovecho para contar la historia de los edificios, porque Manzanares, y yo creo que en todos sitios, una gran inversión de este tipo pues siempre ha tenido muchas polémicas asociadas, tanto en el momento en el que se toma la decisión de construirlo como en el momento en el que se derriba, ¿no? Acordémonos del casino, del Gran Teatro, ¿no? Cuando se tomó la ocasión de derribarlo. Y quizás especialmente curioso pues es la historia del cementerio, que causó una gran división en su momento en la sociedad manzanareña, porque era un cementerio civil en donde se iban a permitir, o sea, un cementerio municipal donde se iban a permitir enterramientos civiles. Entonces la Iglesia y los sectores más conservadores de Manzanares, pues montaron en cólera y consideraban un sacrilegio que pudiera, que se hiciesen enterramientos no
no religiosos. Y eso la verdad es que dividió a la sociedad manzanareña. Incluso cuento una anécdota en el libro que mi bisabuelo, que era el constructor, pues no solo recibió amenazas de muerte, sino que incluso atentaron contra él y bueno, y se tuvo que comprar una pistola y todo para defenderse. O sea que la situación llegó a un nivel de tensión máximo. Menudos años. Pues sí, no se andaban con bromas, ¿no? Para dirimir los problemas. Y tu otro libro es de una época anterior, ¿no? Se remonta al sexenio revolucionario. Sí, el sexenio revolucionario va entre 1868, que es cuando cuando se exilia Isabel II, hasta 1874, cuando vuelve su hijo Alfonso XII y se hace la restauración otra vez en la familia de los Borbones. A ver, si el siglo XIX es complicado, el sexenio es especialmente convulso. O sea, fue un caos absoluto. Y en este periodo, sorprendentemente, Manzanares tuvo un protagonismo tremendo. Y yo resaltaría tres hechos. Bueno, el primero fue que aquí en Manzanares, en 1869, los republicanos locales proclamaron la República. Hicieron un levantamiento proclamando la República y el gobierno tuvo que enviar una columna militar desde Madrid para terminar con la sublevación, ¿no? Otro hecho curioso que además sirve de portada al libro es un atraco al tren correo en Manzanares, que fue noticia destacada en España durante semanas y que además el gobierno fue objeto de duras críticas por la impunidad con la que actuaban los bandoleros en La Mancha y que parece el argumento de una película del oeste, ¿no? Había bandoleros a caballo, hicieron descarrilar el tren, un tiroteo con la Guardia Civil, escaparon, les persiguió el ejército. La presión fue tanta que la policía la Guardia Civil hizo muchas detenciones, tuvieron a casi 20 y tantas personas presas un año, pero al final los tuvieron que liberar porque no había pruebas contra ellos, ¿no? Pero por eso se nota que la policía tuvo tanta presión que al final detuvo a quien fuera, ¿no? Y luego, pues otra curiosidad de ese periodo es que en Manzanares en 1872 se fundó un sindicato anarquista afiliado a la Primera Internacional de Karl Marx y Bakunin. Y fue pionero en La Mancha, con Ciudad Real capital. Manzanares fue en ese sentido un pueblo pionero. Y ya lo último, y no me enrollo más, destacar que es que los manzaneros de esa época tenían un gran conocimiento de la política, estaban muy comprometidos, enviaban cartas y manifiestos a la prensa y la verdad a mí cuando empecé a investigar sobre este periodo me resultó apasionante y sorprendente. Desde luego, esa segunda mitad del siglo XIX en Manzanares, con esa firma, con esa proclamación del manifiesto de Manzanares, en fin, ya dice mucho, ¿no? Pero ahí está esa historia tan apasionante en la que has investigado, que tienes esos libros tan interesantes y que recuerdo se pueden conseguir si alguien puede contactar contigo, con tu familia o incluso también en canales de venta como Amazon. Pues me llama también la atención, y estamos viendo algunas imágenes, Miguel Ángel, la gran cantidad de fotos y la calidad que tienen algunas fotos que son muy antiguas, fotos del siglo XIX incluso y de muy buena calidad. También debe ser un trabajo de recopilación que, como dices, que lleva muchísimo tiempo. Bueno, en el caso de las fotos, al final el hecho de tener publicado el blog hace que gente se ponga en contacto y me venga la información, ¿no? Estas fotos me las envió Alfonso Montes de la Asociación de Historia de Socuéllamos y acudió a mí intentando que le aportase información sobre las fotos. Son unas fotos que tomó un bodeguero francés, Oscar Baillar, en 1896, creo, y bueno, sobre todo la de la fachada de la iglesia es espectacular. O sea, si haces un zoom a la foto, puedes ver la ropa que llevaba la gente que estaba en la plaza y es sorprendente la calidad que tiene la foto. Sin duda alguna. En fin, nos podríamos poner muchísimo tiempo a hablar de la historia de Manzanares, de esa cantidad de fotos. Lo mejor es que nuestros telespectadores busquen manzanareshistoria.es, que lo vean. Allí pueden tener el contacto también para si quieren conseguir esos libros. Y nos pasaríamos mucho tiempo hablando contigo, Miguel Ángel. Ha sido un placer compartir este tiempo y de verdad es un placer descubrir el blog y que haya personas como tú encargadas de seguir trayendo hasta la actualidad lo que fue el pasado de nuestro pueblo. Muchísimas gracias. Pues muchísimas gracias a ti por darme esta oportunidad de compartir con todos pues esta labor de investigación que hago.
Un placer, Miguel Ángel. No te entretenemos más en tu trabajo. Nosotros